Muy buenos días, queridos estudiantes. Esto es Aprendo en Casa. Estamos en la semana 19, día 4. La experiencia de aprendizaje es expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. El área que vamos a trabajar es comunicación. Soy el profesor Ángel Ricardo Gonza Mamani. Invitarles pues que se suscriban a su canal. En esta imagen tenemos un niño pensando. ¿Qué es lo que estará pensando? Se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito, pero de seguro mis padres se negarán. Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. ¿Qué es lo que estará haciendo el niño? ¿Qué es lo que estará pensando? Él quiere un regalo, ¿no? Por su cumpleaños, pero él está pensando algo. Todo lo que él está pensando en su cabecita es un argumento. Es un argumento. ¿Qué será un argumento, chicos? Dice, el argumento tiene como estructura una tesis, los argumentos y la conclusión. ¿Qué será la tesis? Es la opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará. Los argumentos son razones que fundamentan la tesis. Pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, etc. Argumentos o frases finales que dan cierre al expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. Esa es la conclusión, ¿no? El cierre. ¿Para qué será una tesis, chicos? La tesis es una opinión o idea de fondo, es una opinión o idea, ¿no? Para que recuerden. Dice, un texto argumentativo es aquel texto que defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema. Intenta convencer, cambiar o reforzar para defender su punto de vista. Eso es la tesis, chicos. Y expresar sus razones, los argumentos. Las razones que va él expresar o lo que está expresando son sus argumentos, ¿ya? Y lo que intenta convencer para defender su punto de vista es la tesis. Y acá, ¿cuál sería el argumento en el pensamiento del niño? Dice, se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito, pero de seguro mis padres se negarán. Eso sería la tesis, ¿no? Hoy les daré las 3 razones para que me lo regalen. Ya tengo 10 años, soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Esto sería los argumentos, ¿no? Porque le está dando la razón. Y la conclusión final sería, además un perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Hemos descubierto cuál era la tesis. Era, se acerca a mi cumpleaños y deseo que me regalen un perrito. Sería la tesis, pero de seguro mis padres se negarán. Eso sería la tesis. Y luego sería, hoy les daré las 3 razones, eso serían los argumentos porque le está dando las 3 razones. Y la conclusión final es porque él manifiesta que el perro es el mejor amigo del hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos. Ahí está. La actividad del día de hoy, chicos, escribimos textos argumentativos parte 1. Vamos a escribir. Bueno, al inicio ya hemos hablado un resumen de qué es un texto argumentativo, ¿no? Y cuál sería la estructura del texto argumentativo. En estas semanas desarrollaste actividades que te permitieron reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello analizaste casos a fin de identificar cómo establecemos nuestro espacio personal y por qué debemos cuidarlo y respetar el espacio personal de otros. Además, evaluaste en qué circunstancias se encuentra en riesgo tu espacio personal y experimentaste y reflexionaste sobre el manejo del espacio a través de las matemáticas, el arte y el deporte, intercambiando ideas con tu familia a través del diálogo. Nuestra meta, chicos, es
planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Bueno, el día de hoy vamos a planificar la escritura de una carta argumentativa. Para que se suscriba. Empecemos. Dice, escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico: las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia, siglo I después de Cristo. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en rollos de papiro pasaron a escribirse en hojas de papel, y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. Las cartas nos sirven para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona u otras personas. Su estructura es la misma, siempre: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata, si es necesario, pero el uso del lenguaje varía según a quién o quiénes nos dirijamos. Bueno, antiguamente se utilizaba la carta porque es un medio de comunicación, ¿no? Antes no existían los teléfonos y la manera de comunicarse con una persona a otra persona de lejos era a través de la carta. Hoy en día, con la llegada del Internet, chicos, ese sistema ha cambiado ya. O sea, sí hay una comunicación escrita mediante los textos, ¿no? De esa manera pues nos comunicamos. Todavía sigue el lugar y fecha, ¿no? Entonces se ha cambiado la forma por el tiempo, ¿no? Por la tecnología. A continuación, para que te familiarices con un poco más con la escritura de una carta argumentativa y reflexionemos sobre la tesis y argumentos de los autores, te invitamos a que vayas a la sección recursos, leas las cartas 1 y 2 y respondas las siguientes preguntas. Carta 1. Bueno. Mi querida Mariana, hija mía, leí tu carta y me conmovió, por eso decidí responderte de la misma forma. Sé lo importante que es para ti contar con tu propio espacio personal y sentir que tienes mi apoyo y confianza. Quiero que sepas que es así. He leído cada una de tus demandas y sé que esperas que te dé permiso para abrir tu cuenta personal de Facebook. Entiendo que esta red social es parte de las actividades cotidianas de muchas personas y que varias amigas tuyas se comunican por allí. Definitivamente es parte de tu época y marca una nueva forma de relacionarnos con otras personas. Reconozco que tienes muchas ventajas, no solo porque te da la oportunidad de estar conectada con la gente que conoces, sino porque puedes tomar contacto con gente que no está a tu alcance, como tu artista favorito, y porque también te permite estar informada de los acontecimientos que pasan en el mundo. Sin embargo, como debes haberte informado, esta red está permitida a partir de los 14 años, con autorización y vigilancia de los padres. Entiendo que algunas de tus amigas han dado información falsa para ser parte de esta red. Así como ellas, hay gente que no siempre proporciona la información correcta sobre su identidad, con el fin de acosar a las personas o interferir en sus vidas para hacerles daño. Estas personas también pueden buscar la forma de tener acceso a tu cuenta para suplantarte y colgar fotos o mensajes que te desacrediten u ofendan a tus contactos. Por otro lado, las redes sociales también generan problemas de adicción o efectos negativos en la autoestima, cuando estamos muy pendientes de la aprobación y tenemos la necesidad de divulgar nuestra vida personal. Mi querida Marianita, tú tienes 12 hermosos años y ya llegará el momento de que puedas usar esa red con toda la responsabilidad
que representa darle un buen uso para disfrutar de sus ventajas. Por eso ahora debemos seguir creciendo en responsabilidad, amor propio, cautela y cuidado de tu espacio personal. Lo estás haciendo bien, cariño. Un poco de paciencia. Ahora soy yo la que te pide que confíes en mí. Te adoro, mi ya no tan recogidita traviesa, no renacuajita traviesa. Tu mamá. Dice San Martín, 18 de julio del 2020. ¿Quién es el que escribe la carta? La mamá. ¿Para quién es? Para Mariana. Eso es la carta. La carta 2. Ayabaca, 25 de marzo del 2020. Pueblo de Ayabaca, debemos cuidar el agua. Escribo esta carta a toda la provincia en general, a cada ciudadano que siente suya esta tierra que nos vio nacer, nos acogió y nos mantiene. Pido que tomemos conciencia sobre el cuidado del agua. Es un pedido importante y urgente. Sabemos que el agua es un recurso natural abundante en el planeta. Antes se disponía de agua en abundancia para el trabajo agrícola, para el consumo humano, para los animales y para otras actividades de mi distrito, Pacaypampa. Sin embargo, hoy observamos que el agua es cada vez más escasa, no solo en mi pueblo, sino en toda nuestra provincia. El agua es fuente de salud y vida, es un elemento básico para la sobrevivencia de todo nuestro ecosistema, incluidos nosotros y nosotras. Es un bien económico y social que está disminuyendo en la naturaleza. Por ese motivo es necesario organizarnos para utilizarla de forma racional y cuidar que no las contaminemos. Las comunidades de nuestra provincia se han organizado y han hecho fuertes donde había fuentes de agua, pero ahora muchos afrontan las sequías por el cambio climático y la contaminación del agua por el mal uso. Esto termina contribuyendo al calentamiento global y en consecuencia repercute en nuestros animales, en nuestras plantas y en nuestra salud. Sin agua no hay vida. Nos corresponde denunciar las malas prácticas de las industrias y educar a la población que tiene una escasa conciencia y cultura ambiental. Invito a todas y todos a que trabajemos en el cuidado del agua, no lo contaminemos y así protegemos nuestra salud y los recursos naturales de nuestra provincia para que los jóvenes y las futuras generaciones recibamos una herencia natural, aprovechable, renovable, vital y acogedora. Atentamente, Hernán Carguayogya Abad, estudiante tercero de secundaria. ¿A quién se dirige este estudiante? ¿A una persona o al pueblo, ¿no? A un pueblo en general. Este estudiante se dirige al pueblo en general, al pueblo de Ayabaca. La carta 1 se dirigía a una persona, ¿no? La mamá a Mariana, a una persona, a su hija. En cambio, esta carta se dirige una persona, un estudiante de tercero de secundaria, al pueblo de Ayabaca. Después de leer las cartas, responde de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué la habrán escrito? Carta 1 y carta 2. ¿Quién escribe la carta? ¿A quién está dirigida? En la carta 1, ¿quién escribe? La mamá. ¿Y a quién está dirigida? A Mariano. Carta 2, escribe una estudiante de tercera secundaria. ¿Y a quién está dirigida? Al pueblo de Ayabaca. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cómo creen que sea el lenguaje? ¿El lenguaje adecuado? ¿Cómo sería, chicos? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es la tesis donde está escrita? ¿Cuál es el argumento de la tesis? Ojo, cuando leímos las dos cartas estaban las tesis y el argumento. Ambas cartas. ¿Cuál era el argumento? ¿No? La pregunta o la respuesta de la tesis, ¿no? Que daban razón, el por qué. ¿Estamos? Vamos a completar el cuadro con las preguntas en la carta 1 y la carta 2. ¿Listo? Continuamos. Es muy probable que la respuesta al análisis que has hecho de las cartas te hayan ayudado a que te des cuenta de lo siguiente. Siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo. En estas cartas hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que han empleado no es el mismo porque depende de a quién se dirige el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo, mi querida Mariana,
que utilizar pueblo de Yavaca. O finalizar con te adoro, mi llano tan renacuajita traviesa, que terminar con atentamente. Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal, que puede ser familiar o afectivo, e incorporan dibujos y grafías, porque están dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. Ahí yo quiero que entiendan. Un lenguaje informal es cuando va dirigido a un familiar o a una amistad, ¿no? Porque tú conoces a la persona y tienes que utilizar un lenguaje informal. No estamos hablando de lenguaje vulgar, informal, nada más. Y el lenguaje formal que lo utilizó el alumno de tercero secundaria está dirigida a un pueblo, a personas ajenas a él. Es por eso que está utilizando un lenguaje adecuado. En cambio, en la primera carta, cuando se despide la mamá, dice mi querida Renacuajita, está utilizando un lenguaje informal, ¿no? Porque está poniendo un sobrenombre. ¿Me dejo entender? Lenguaje informal y lenguaje formal. Bueno, chicos, ahí están, vamos a responder las preguntas que están en este cuadro. Dice, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para eso hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como en el caso de la carta 1. La tesis está al final. También puede estar al inicio y reiterarse al final del cuerpo de la carta, como una conclusión. Como en el caso de la carta 2. No olvides que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis, y una conclusión, que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si aún tienes dudas sobre algunas de las partes del texto argumentativo, por ejemplo la tesis, te sugerimos que revises las actividades de la semana 18 en la que se abordó este tema. Ahora, antes de empezar a planificar tu texto, revisa nuevamente la meta de su actividad y responde la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Anota la respuesta en tu cuaderno. Recuerda, a planificar. Ahora tienes la oportunidad de elegir qué tipo de carta quieres escribir según la necesidad que te embarga. Al elegirlo definirás tu propósito. Bueno, hay una carta personal dirigida a alguien en específico, ¿no? A quien necesites fundamentarle porque debes respetar tu espacio personal, ¿no? Una carta personal. Y una carta pública dirigida a tu comunidad, escuela o a tu familia, región, ¿no? Para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Ustedes me van a escoger. ¿Qué tipo de carta van a escoger? ¿Una carta personal o una carta pública? Y ahí te dice de qué vas a escribir, ¿no? De cuál va a ser tu tema, ¿no? Que debe respetar tu espacio personal. Fundamentar por qué debe respetar tu espacio personal. Ya eso es en el caso de una carta personal, y fundamentarles, o sea, en general, en una carta pública. Ustedes escojan qué tipo de carta van. Ahora, responde en tu cuaderno. Este es el cuadro planificador. ¿A quién estará dirigida la carta? Si en caso es una carta personal, de repente vas a dirigir a Juanito. ¿A quién estará dirigida esta carta? A Juanito. Si en caso es a tus vecinos, ¿no?, de tu urbanización, de repente la organización Las Flores se llama, ¿a quién estará dirigida esta carta? A los vecinos de la organización Las Flores, ¿no? Si vas a hacer una carta, no una carta, para tu comunidad, ¿no? Ahora, ¿por qué quieres escribir esta carta o este destinatario? El por qué. ¿Qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta? Acuérdense de los tipos de carta. Un lenguaje formal o un lenguaje informal. ¿Estamos? El lenguaje informal lo van a utilizar cuando vas a
escribir para una persona que tú conoces, y el formal utilizarás cuando vas a dirigirte a personas que no conoces, que son ajenas a ti. ¿Estamos? Seguimos. Recomendaciones para organizar tus ideas. Lee con atención la información que has revisado en estos días y las que has producido. Luego anota en tu cuaderno de manera resumida las ideas importantes que puedan dar respuesta a lo siguiente. Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad? ¿Por qué no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido, demanda o solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso 1, ¿no?, de la carta 1, es: debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook. Eso es la tesis en la carta 1. Y en la carta 2, es importante que cuidemos el agua. Eso es la tesis en la carta. Luego identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué debe respetar esta persona de tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que ese grupo o la sociedad respete el espacio personal de las niñas y niños? También puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, chicos, pueden concluir reiterando la tesis con otras palabras y despedirte. Ten en cuenta, las partes de una carta es lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y organizar la información según lo recomendado en el punto 2. Ten en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños si es una carta pública. Ya tienes todo listo. Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Ya. Vamos a utilizar esta lista de cotejo. Dice: elegiste qué tipo de carta vas a elaborar, si es una carta personal o una carta pública. Vas a poner sí o no. ¿Sabes por qué has elegido este tipo de carta? ¿Ya elegiste tus destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio del cuerpo de la carta de manera organizada? Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la carta? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Ya identificaste las ideas o sustento que argumenten coherentemente tu tesis? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir la carta? Vamos a completar. Reúnete con tu familia o con un integrante de tu familia, adulto y de confianza, y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta y pide ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale qué otros sustentos le agregarías a mi carta para que justifique mi tesis. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo lo superé? Bueno, el día de hoy hemos aprendido a planificar una carta argumentativa, ¿ya? Recordando cuál era la tesis, ¿no? El argumento y la conclusión, ¿no?, que es la parte final. ¿Estamos, chicos? Recuerda, organiza la planificación de tu carta en tu portafolio, te servirá para el proceso de elaboración. Muchas gracias, chicos, conmigo será hasta el día de mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos.